quisiera contarles que estos avances que ustedes van a ver de lo que la ARN pudo hacer en el 2024 es parte también de este proceso de construcción de paz en el que la agencia tiene una decidida voluntad de trabajar. Y quisiera destacar 3 aspectos. El primero, lo que hemos hecho en el 2024, todavía hoy en el 2025, se enmarca en los cambios y en las transformaciones que el gobierno nacional también ha decidido hacer. Quisiera explicarme, no es posible avanzar en un proceso de reincorporación integral, que es lo que planteó el acuerdo de paz firmado en el 2016, si no se hacen también, por un lado, la implementación integral del acuerdo de paz, pero también otras reformas y transformaciones que el país necesita para que esto avance. De esa manera, nosotros podemos decir que gracias justamente a la implementación de la reforma agraria, que cumple con el punto 1 del acuerdo de paz, también en la Agencia para la Reincorporación hemos podido avanzar en la entrega de 17.000 hectáreas que benefician a 1.700 firmantes del acuerdo de paz. Sin tener este marco de reforma agraria y la decisión política de este gobierno de trabajar alrededor de la profundización de las reformas y de la implementación del acuerdo de paz, hoy no tendríamos las 670.000 hectáreas que se van a redistribuir en todo el país y mucho menos las 17.000 hectáreas que hemos entregado. Teniendo en cuenta que cuando llegamos a la agencia, solamente en los 7 años de implementación del acuerdo de paz se habían entregado poco menos de 1.000 hectáreas a los y las firmantes del acuerdo de paz. De tal manera que lo que hemos avanzado ha sido producto también de un ambiente general de transformaciones que este gobierno tiene en el marco de su apuesta social y política. Lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, con la reforma pensional, con la reforma laboral. Sin la reforma laboral no podríamos estar trabajando hoy en unos artículos específicos de su reglamentación relacionados con el acceso de firmantes del acuerdo de paz al trabajo o a las pensiones. Entonces, esto me parece que es importante porque cuando hablamos de reincorporación integral, hablamos también de la necesidad de que ésta se dé en un ambiente de transformación del país. Y creemos que ese es un punto que nos ayudó a que en el 2024 pudiésemos hacer los avances que ya más adelante les vamos a mostrar. El segundo aspecto que yo quisiera resaltar de lo que hicimos en el 2024 es también la apuesta por la transformación del enfoque político de la reincorporación. No nos vamos a cansar de decir que esta es una administración que reconoce el sujeto político de la reincorporación, que son los y las firmantes del acuerdo de paz. Por eso mismo, nosotros tenemos una instancia derivada del acuerdo de paz, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, el CNR, que ha revivido su esencia política, su capacidad de dar lineamientos sobre la política de reincorporación, y es el escenario en el cual participan los y las firmantes del acuerdo. Entonces, hacer un reconocimiento político nos ha permitido también que lo que vamos a presentar hoy aquí esté también en el marco de una mirada distinta y un enfoque distinto frente a los firmantes, su participación y las decisiones que se toman alrededor de la reincorporación, que no son decisiones que toma la agencia de manera única, aislada, sino que las tomamos también en acuerdos. Por eso lo que aprobamos en el 2024 como el programa de reincorporación integral, el Sistema Nacional de Reincorporación, la Estrategia de Sostenibilidad Económica y muchos otros temas pasaron por el CNR en el marco de ese diálogo permanente con los y las firmantes que nos permitió avanzar y además trabajar sobre la legitimidad de las propuestas de la reincorporación en ese reconocimiento político a quienes dejaron las armas en el 2016 y que hoy se mantienen comprometidos con el acuerdo de paz.
El tercer aspecto que quisiera resaltar de lo que hicimos en el 2024, que seguimos haciéndolo, es por supuesto la decisión de transformar el funcionamiento mismo del Estado. 30 años de neoliberalismo, por supuesto, nos ha dejado un Estado con muchísimas dificultades y problemas para poder, como dicen en los territorios, llegar a la gente. Tenemos un Estado altamente terciarizado, tenemos un Estado que no llega fácil a los territorios, que la gente dice, bueno, pero ¿dónde están los recursos? No se ven, no es fácil. Y creo que hicimos un esfuerzo justamente también el año pasado por hacer unas transformaciones en términos administrativos y jurídicos de la Agencia para la Reincorporación, de tal manera que pudiéramos justamente llegar de manera mucho más directa a los y las firmantes y sus procesos organizativos. Es así como, con enormes dificultades, también hay que decirlo, pudimos hacer procesos de contratación directa con las organizaciones, sacamos convocatorias públicas para contrataciones de los firmantes y de las organizaciones, de tal manera que el presupuesto de la agencia, no todo ni más faltada, y nos falta seguir avanzando en esa dirección, pero de tal manera que el presupuesto de la agencia se viera reflejado realmente de manera mucho más directa en la gente. Y eso creo que suena sencillo, pero es muy complicado de trabajar en el Estado, y nosotras nos pusimos en la tarea de que se tenía que ser, digamos, una acción estratégica y mostrar al país, a la institucionalidad nacional, regional, local, que sí se puede, que sí podemos hacer, que es un tema de la decisión política, de transformar esas estructuras administrativas que muchas veces impiden que los presupuestos efectivamente lleguen a las comunidades. Creo que hemos avanzado en la agencia, repito, nos falta todavía, pero creo que hemos podido mostrar, y con esas circunstancias mostrar también una ejecución alta del 93% del presupuesto asignado a la Agencia para la Reincorporación en el año anterior, que como decían en el video nos puso, digamos, en el primer puesto de la ejecución de las instituciones de la implementación del acuerdo de paz. Con estos tres elementos, solamente quiero resaltar entonces que en el marco del 2024 y gracias a la aprobación del programa de reincorporación integral, nosotros pudimos trabajar en 4 áreas estratégicas. Fueron muchas más cosas que ustedes van a ver ahora en la presentación de las colegas, pero fueron 4 aspectos que yo quisiera resaltar. Por un lado, la estrategia de sostenibilidad económica, que nos permitió no solamente abordar la sostenibilidad económica de los firmantes como un factor de arraigo a la vida civil, y por supuesto la necesidad de que de ahí se derive su sustento económico y el de sus familias, sino también avanzar hacia la sostenibilidad económica en un lugar de la sociedad que nos permitió fortalecer la economía social y solidaria para las transformaciones y los cambios sociales que necesita el país. Entonces no es solamente un tema de generar ingresos para los firmantes y las firmantes, que es muy importante, sino también de un modelo de economía social y solidaria que contribuya a transformar socialmente el país. Por otro lado, avanzamos también, como decía hace un rato, en el tema de tierras y vivienda, que ya ustedes van a conocer los datos de manera mucho más específica, pero sabemos que la tierra y la vivienda son factores de arraigo también importantes a la vida civil. Y hoy tenemos más del 84% de los y las firmantes vinculados al proceso de reincorporación, y creemos que justamente fortalecer esos factores de arraigo ha permitido que la gente, a pesar de las enormes dificultades y por su decisión política, se sostengan en este proceso de reincorporación. Por otro lado, la reincorporación comunitaria, que le dimos un enfoque y una apuesta distinta con un modelo de diálogos restaurativos que permitieran juntar firmantes del acuerdo, víctimas, comunidades, en unas conversaciones alrededor del daño que causa la guerra y la posibilidad de que
se preparara a las comunidades para acoger a las personas que están en proceso de reincorporación y que de esa manera pudiéramos entonces trabajar alrededor de un proceso de reconciliación mucho más consolidado, sin estigmatización, etc. Y por último, las mujeres, no solamente de manera institucional, en la Agencia para la Reincorporación, como lo van a ver ustedes más adelante también de manera específica. La agencia tiene una apuesta política por el liderazgo de las mujeres, tanto en la conducción de la Agencia para la Reincorporación, como hacia afuera con las firmantes del Acuerdo de Paz con quienes trabajamos. En la convicción, por supuesto, de que las mujeres de este país, yo que tuve la oportunidad de dirigir el informe de mujeres y personas LGBTIQ+ de la Comisión de la Verdad, tengo la convicción que las mujeres han sostenido la paz en este país y lo seguirán haciendo, y que por eso gobernar no nos queda grande y que por eso seguir trabajando en los territorios por la paz no nos queda grande. Así que hay una apuesta también por las mujeres en la Agencia para la Reincorporación, que es parte de lo que vamos a mostrar en esta rendición de cuentas. Cierro diciendo que, por supuesto, el reto más grande que tenemos como gobierno es, sin duda alguna, la protección de la vida de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Estamos en un territorio que ha sido de los territorios más afectados en términos del homicidio y de los asesinatos a firmantes del acuerdo, que ya superan los 460 a nivel nacional en estos 9 años. Y ese es un reto enorme, y sabemos entonces que tenemos que desplegar más capacidades y acciones para garantizar esa protección de la vida, pero también sabemos y tenemos la certeza que es solo la paz lo que nos va a permitir la protección de la vida de las comunidades y de los y de las firmantes. Y por eso desde la ARN, pero también desde una apuesta personal y política, seguiremos insistiendo, persistiendo en que la paz es el único camino que nos va a permitir al Cauca y a muchas otras regiones del país seguir avanzando en que podamos tener transformaciones territoriales, desarrollo, etcétera, que nos permitan finalmente que estos más de 7.000 niños y niñas que han nacido después de la firma del Acuerdo de Paz puedan vivir en una Colombia tranquila, amorosa y en paz. Muchísimas gracias.